Buenas, les habla Gustavo Marín. La intención es compartir con ustedes cómo me siento, cómo nos sentimos bien y cuándo nos sentimos de otra manera. Alabar, elogiar, pero también criticar. Ver las cosas como son, pero desde mi lente. En esta última semana hemos tenido el discurso presidencial, lo que le dicen el State of the Union, el mensaje a la nación, pero también hemos tenido muchísimas otras cosas que algunas nos alegran y otras nos perturban. El presidente trajo noticias de las mejorías económicas que han acontecido y definitivamente nos sentimos altamente satisfechos de que las cosas estén marchando bien. Lo que lamentamos es que el presidente siempre establece la historia a partir de él, sin darle el crédito a los 75 meses de crecimiento continuo, sin darle el crédito a cómo en un momento dado en otra administración se perdían 800,000 empleos mensuales y todo se ha ido recuperando. Donde había más de un 10% de desempleo en un momento dado y hemos llegado al 4%. Y satisfactoriamente tenemos que decir que esos son los Estados Unidos, lo que deben ser los Estados Unidos. Que un grupo de hombres en una presidencia establezca una solución a muchos problemas y que algunos de ellos irresueltos puedan ser continuados y desarrollados en la próxima. Lamentablemente en Estados Unidos en estos momentos no vivimos esa dicha. Hay una absoluta división entre partidos, entre personas, entre la presidencia y los diferentes poderes, entre el presidente y los organismos de inteligencia responsabilizados con nuestra seguridad, entre enemigos que tenemos en el mundo, que no son rivales, como apuntaba el discurso del señor Trump. Rusia no es un rival de los Estados Unidos. Rusia es un adversario mortal de los Estados Unidos. China no es un rival de los Estados Unidos. China es una nación que está reconstruyendo sus fuerzas militares y que planea dominar el mundo en años próximos. Por lo tanto, la pregunta aquí es ¿qué hacer? Parte de lo que estamos haciendo en este programa desde mi lente es conversar. Yo creo que lo primero es que hay que enfatizar una serie de problemas y hablarlos. Hay que hablar claramente lo que está pasando. Por ejemplo, si hay sanciones contra Rusia que fueron creadas por el pueblo de los Estados Unidos a través de su Congreso, de sus representantes en el Congreso, que apoyaron abrumadoramente en casi el 90 y pico % de establecer estas sanciones, la pregunta contra Rusia por las transgresiones de Rusia en el mundo y por las transgresiones de los rusos y sus aparatos de inteligencia en las elecciones y en la voluntad popular de los norteamericanos. Si el pueblo de los Estados Unidos, por medio de sus representantes electos, votó por estas sanciones, la pregunta aquí, desde mi lente, que es el lente de ustedes también, es ¿por qué la presidencia de Estados Unidos no ha puesto en efecto estas sanciones? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo me lo pregunto. Yo puedo estar a favor o en contra del presidente Trump. Veo cosas positivas, como hemos comentado sobre la economía. Pero veo cosas preocupantes también. Preocupantes para todos nosotros. Porque cuando Vladimir Putin jamás es censurado, después de sus transgresiones en diferentes partes del mundo, cuando los propios pilotos rusos han bombardeado áreas que eran de la oposición a la dictadura de Siria, cuando de nuevo el dictador de Siria se reinstala en el poder en una conferencia organizada por Putin, Irán y su aliado turco, otro dictador más, para discutir el futuro del área de Siria, y Estados Unidos prácticamente es vedado de esas conversaciones, es más, es excluido de todas las determinaciones. Desde mi lente yo pregunto, ¿por qué está sucediendo eso? Le diré lo que yo creo. Número uno, dentro de mis preocupaciones
que son constantes, veo la amenaza de Vladimir Putin y la interferencia constante de los equipos de inteligencia rusos. Veo las guerras cibernéticas penetrando no tan solo los Estados Unidos, sino las sociedades libres de Europa. Inclusive se ha reportado que en Montenegro, parte de la antigua Yugoslavia, una república hoy independiente y miembro de la OTAN, los agentes de inteligencia rusos manufacturaron un intento de golpe de Estado para derribar un gobierno democráticamente electo. Los episodios que ya sabemos, que ya han sido probados, de la señora Le Pen en Francia, cuya campaña en gran modo fue subsidiada por uno de los bancos rusos, y todos sabemos que Vladimir Putin, además de ser el dueño de la Unión Soviética, o de la ex Unión Soviética, se me olvida a veces las similitudes y diferencias del monstruo anterior, es director del banco BTR, que es uno de los bancos con mayor capital de Rusia, donde las oligarquías rusas son las que están siendo representadas y sus billones son contabilizados desde allí. Yo me pregunto si es o no de interés total para todos la interferencia rusa en las elecciones de Alemania, en las elecciones de Holanda, en las elecciones de otra serie de países de Europa, donde se comenta que inclusive habían operativos de inteligencia en la secesión catalana, donde se comenta, y hay pruebas confiables al respecto, de cómo inclusive están empezando a moverse dentro del aparato electoral mexicano. El actual director de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, el señor Pompeo, político conservador, ex representante de la Cámara, elemento pro-trumpista, precisamente en la semana anterior alertó que ya en estos momentos la guerra cibernética rusa está formando parte de la sociedad norteamericana. Hubo un ataque frontal en la etapa de la diferencia entre demócratas y republicanos en el Congreso, e inclusive empezaron a aparecer en estos medios raros, sin procedencia y compañías que no tienen nombre, empezaron a proceder ataques contra precisamente el senador Schumer, donde se ha hablado del cierre del gobierno. Y de la misma manera es increíble que nosotros, en una democracia que funciona, en una sociedad abierta, pero que también no tengamos la cautela, la pericia, la experiencia y en cierta manera la malicia de entender que hay fuerzas tenebrosas y negativas que están tratando de apoderarse de la decisión mayoritaria de nuestro pueblo. Existe un hombre, un líder, que de una manera u otra lamentablemente no fue mencionado ni a él ni a sus seguidores, que están en los cientos de miles, si no millones, en Rusia. Y su nombre es Alexei Navalny, un opositor que trató de aspirar a la primera magistratura de Rusia y fue sacado de la candidatura y se le ha precisamente prohibido que aspire a ser el rival de Vladimir Putin. Yo creo que hay que felicitar al presidente Trump cuando habló a favor de los manifestantes prodemocráticos en Irán. Irán es un país oprimido, Irán es un país que de una manera u otra está en manos de agresores y de enemigos de los Estados Unidos, sobre todo en el tipo de guardia pretoriana que con su manera ortodoxa pretende separarnos de nosotros. Pero es increíble
que todo quede enfocado en Irán, cuando definitivamente hay otros pueblos que están sufriendo. Por supuesto que el pueblo de Venezuela sufre bajo la dictadura actual. Por supuesto que el pueblo de Cuba ha sufrido durante casi más de 5 décadas. Pero hay un pueblo que en estos momentos está siendo vilipendiado, está siendo abusado y está siendo reprimido. Y ese pueblo es el pueblo de Rusia. El presidente de Rusia, cuyo título es casi simbólico, porque simboliza muchas cosas. Simboliza cómo le cierra el paso a cualquier opositor, simboliza cómo cierran los medios de opinión pública que se le oponen, simboliza cómo sus gendarmes en los aparatos de inteligencia y represivos han asesinado dentro y fuera del país a los rivales o a enemigos, como él consideraría, de Vladimir Putin. Sin embargo, el presidente Trump estuvo silente ante los desmanes cometidos en Rusia. Y una vez más, por lo menos así lo veo yo, pero yo creo que todos comulgamos en esto, en esta eterna pregunta de por qué esto está ocurriendo. ¿Por qué Estados Unidos está marginado en lo que es Siria cuando el asesino de Siria está en el poder con la anuencia y apoyo militar de Putin y de Irán? Por lo tanto, ¿cómo es posible hablar de que Rusia es rival de Estados Unidos? Las Fuerzas Armadas rusas, que se han venido forjando y modernizando, que en estos momentos están ocupando el este de Ucrania en violación al derecho internacional, las mismas fuerzas militares rusas que tienen los equipos cibernéticos, que han dejado en blanco a las antiguas repúblicas soviéticas del Báltico, hoy, por la gracia de Dios y ese pueblo, naciones democráticas e independientes, pero que no hay duda que están en el perímetro de las ambiciones de obtención territorial de Putin. Yo creo que ese aspecto tiene que discutirse. Y creo que precisamente en la investigación del fiscal especial Mueller, quizás lleguemos al fondo de algunas de estas cuestiones, cuando creo que algunas otras no pueden ser contestadas por lo complejas que son y por el espacio y tiempo que se limita. Y por qué no decirlo también, porque hay elementos dentro de la política norteamericana, dentro de las industrias norteamericanas, dentro de los medios de opinión norteamericanos y, ¿por qué no?, dentro del Congreso de los Estados Unidos, que de una manera u otra les conviene la estancia del presidente Trump y están haciendo lo posible, lo imposible, lo correcto y lo incorrecto en defender al presidente Trump. El último ataque o la última estrategia, que si Sarita Montiel estuviera aquí le diríamos el último cuplé, es precisamente el supuesto memo de otro memo que es el representante Núñez. Yo no sé de qué lado está Núñez. Para empezar, yo estoy seguro que constitucionalmente está equivocado. O sea, Núñez representa el poder legislativo y sin embargo trabaja para el poder ejecutivo. Quizás lo mejor aquí es darle un puesto al señor Núñez en la Casa Blanca, porque trabaja más para la Casa Blanca que para los electores de los Estados Unidos. Ahora se ha inventado un supuesto memo, pero qué curiosidad, cuando el fiscal especial Mueller está tratando de entrevistar al presidente de la República, de entrevistarlo en hechos concretos, en hechos raros. Uno de ellos es el meeting extraño
que fue bautizado originalmente como una reunión para discutir la adopción de niños rusos por padres norteamericanos y que luego tuvieron que admitir que era la visita de un abogado que es de confianza del fiscal general de la República de Rusia, una persona íntima en la administración de Putin y de la confianza del ministro que estamos hablando, que vino junto con otros rusos, algunos de nombres desconocidos, a plantearle cómo ellos podían ayudar en las elecciones, trayendo lo que ellos hablaban de polvo, de basura, contra la candidata Clinton. Y yo quiero establecer algo aquí. Yo no vengo aquí a hablar a favor de Hillary Clinton. Y aunque sí tengo mi persuasión partidista y no lo puedo negar ni lo quiero negar, yo no hago eco de ningún partido político en sí. Yo creo que hay buenas cosas en todos, pero sí me molesta como le tiene que molestar a usted, que después que el pueblo de los Estados Unidos a través del Congreso y sus representantes, en un 90 y pico por ciento del 100%, vota por unas sanciones, ¿qué hay de extraño aquí? Que alguien me explique por qué el gobierno de los Estados Unidos bajo Trump se niega a llevarlas a cabo. Por supuesto, a ningún gobierno le faltan apologistas. Y alguien me explicaba el otro día que yo no entiendo este tipo de cosas en una administración que dice que hay que armarse hasta los dientes, en una administración que dice que hay que estar listo militarmente, en una administración que inclusive el otro día, como si fuera un juego de béisbol, habló de bombas nucleares, como si en realidad esto fuera a tirarle gollejo a alguien o ir a una dulcería y caerte con un pastel por la cara o algo de eso, porque había que darse a respetar. Yo creo que, no sé, me parece que o alguien aquí vino el otro día de Marte y se bajó y no sabía lo que ha pasado en la historia de la humanidad, o en realidad hay otro tipo de pensar en el cual yo no comulgo. Por supuesto que hay que criticar al tirano de Corea del Norte. Pero esos mismos rivales que el presidente de la República hablaba, pues los han atrapado suministrándole refuerzos, gasolina, ayuda al propio gobierno de Corea del Norte. Hace tan solo una semana fueron capturados varios barcos con unas banderas extranjeras, pero que eran de China, transportando petróleo a Corea del Norte. Quien sepa algo de Corea del Norte sabe que existe en la frontera entre China y Corea del Norte toda un área textilera que confecciona posiblemente, amigo, muchas de las camisas y camisetas que tú vistes que dicen Made in China. Pero no son de China. Sin darnos cuenta a veces colaboramos con el enemigo. Y aquí sí soy fuerte en este aspecto y exigente. Porque Corea del Norte es un enemigo. Es el enemigo en estos momentos. Mi discrepancia con el presidente es que no es el único enemigo de los Estados Unidos. No es el único que quiere la destrucción de los Estados Unidos. No es el único que no está en contubernio con toda esta alianza de países totalitarios y autoritarios que quiere el final de este tipo de democracia. Porque desde adentro y de afuera se oyen gritos extraños, que si usted vivió en otros países ya los había oído anteriormente con todos estos pichones de dictadores que nos hemos gastado en América Latina, con esas mismas huestes totalitarias que arrasaron con Europa en la etapa de los 30, con esas fuerzas soviéticas que invadieron todo lo que era Europa Oriental y que por mucho tiempo tuvieron al mundo precisamente en la penuria y en la penumbra igual. Yo creo que
hay que llamar las cosas como son. Y aspiro a que el presidente de la República rectifique. No sé si puede rectificar, porque es que yo creo que aquí hay cosas muy raras que poco a poco se han ido explicando. El dinero los ha motivado y los rusos y los aparatos de inteligencia comprenden que esa codicia, esa ambición desmedida, como ha sido en toda la historia del espionaje, porque la mayor parte de los espías no son ideólogos, son oportunistas, son transgresores capaces de hacer mal a cambio de un bienestar personal. Esa es la misma historia de algunas de las personas que de una manera u otra han sido inculpados en el caso del Russia Gate, porque hay que hablarle así, se llama Russia Gate. Es un escándalo que antes empezó como una invención, le decían fake news, ¿se recuerdan? Y ahora cada día arroja más elementos probatorios y va inculpando a más y más miembros de esta administración. Francamente, yo no les podría decir a dónde va a llegar, pero yo sí sé que precisamente esa misma horca cada día se va cerrando más, se va volviendo más cercana y van cayendo o van siendo inculpados más funcionarios y más elementos extranjeros de todo esto. Esa es parte de donde estamos en esta contienda. La contienda aquí es por Norteamérica, la contienda aquí es por la democracia, la contienda aquí es por convalidar los preceptos que los que crearon esta nación y nos transmitieron como legado continúen siendo vitales, vigentes y reales. Que la democracia funciona, que el ciudadano tiene un voto, que existe la libertad de expresión y que existe además de eso, con la anuencia de nosotros los ciudadanos, aparatos de inteligencia y aparatos de seguridad nacional capaces de protegernos, pero que a su vez sigan lineamientos esbozados en la cuarta, quinta y sexta enmienda de los Estados Unidos, en su Constitución. Esto es una lucha. No es una lucha en los estilos bélicos en sí, pero es una lucha por las conciencias. O diría más, esto es una lucha contra la inconsciencia. Esto es una lucha contra la inconsciencia, contra la ambición desmedida, contra los oligarcas norteamericanos y rusos. Esto es una lucha contra todos aquellos que se oponen a ese rostro humanista que siempre ha sido la estela espiritual de Estados Unidos, que es la caridad cristiana, la caridad judía y, ¿por qué no?, la caridad islámica, la caridad inclusive de los no creyentes, porque a todos nos une algo en Estados Unidos y es la Constitución, pero también nos une todo un legado judicial que apoya a esa Constitución. Nos une igualmente todo lo que es una estructura tanto productiva, económica, social, política, que establece la grandeza de los Estados Unidos. Y yo estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que todos somos soñadores. Quizás mi diferencia es que yo no pretendo excluir a los que hoy catalogan como soñadores, que son esos jóvenes que han y se han labrado un futuro aquí. Esos jóvenes que en su mayoría nacieron en otros países y vinieron traídos por sus padres y son indocumentados, pero precisamente por una orden ejecutiva se han mantenido dentro de la ley en los Estados Unidos. Pues yo también soy soñador. Yo creo que usted y yo, porque es casi el 90% del pueblo norteamericano que está de acuerdo en este sentido, que nosotros soñamos
porque se le dé a esas mismas gente el mismo trato que yo recibí cuando yo era un refugiado. El mismo trato que se recibe con cualquiera que requiere la ayuda moral, económica y espiritual de los Estados Unidos. De nosotros, porque Estados Unidos no es de Trump, Estados Unidos no es de las grandes corporaciones, Estados Unidos no es de los miembros del gabinete que cada uno de ellos es billonario, Estados Unidos no son de las agendas ocultas, Estados Unidos tampoco es de los demócratas ni de los independientes ni de nada. Estados Unidos es esta república que no es una república bananera, es una república para todos, con todos y creada por Dios en virtud de todo. Esa es la lucha y así lo veo yo. Es un placer comunicarme con ustedes y seguirá siendo así. Desde mi lente aspira y espera escuchar, leer y ver sus propios comentarios. Los que estén a favor y los que difieren, pero siempre en el marco del respeto y, por supuesto, del amor al país y a cada uno de sus ciudadanos. Muchas gracias.